Muchos analistas y expertos en economía mundial constantemente están hablando sobre el milagro económico que China ha conseguido en las últimas décadas. Y no podemos ser ajenos a esta hazaña, como tampoco podemos serlo cuando hablamos o cuando decimos que ese milagro económico está en grave riesgo y que Beijing ha entrado en una etapa en la que su crecimiento económico se encuentra estancado. China es un gigante y de hecho es el país más poblado del mundo y se ha erigido como la segunda economía más grande luego de los Estados Unidos. Pero China tiene un grave problema, que la convierte en un gigante con pies de barro. ¿Por qué? Quédate muy atento a lo que vamos a exponer en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal y si te gustan esta clase de informes, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir dándonos tu apoyo y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a Yarvet Montejo por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Yarvet le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Comenzamos con el desarrollo de este importante informe. El progreso económico de China se ha fundamentado en las finanzas, la construcción y la manufactura mayormente. De estos tres sectores, uno ya está en bancarrota, y me refiero al sector de la construcción. El segundo podría ser el sector financiero, que mueve enormes cantidades de dinero a través de sus bancos y de préstamos que efectúa a otros países en desarrollo mediante el programa de la Ruta y la Seda. Sector este que también podría colapsar en el mediano plazo. No obstante, no vamos a tocar este tema ahora y lo dejaremos para ampliarlo en un próximo informe. Pero el sector de la manufactura, en el que se fundamentó su desarrollo económico en sus inicios, estaría también experimentando momentos muy difíciles por varios motivos, y uno de ellos es la falta de compradores internos para el consumo de su producción. El sector manufacturero depende en más del 95% de los combustibles fósiles en algunas áreas industriales de China, en otras poco menos, para la fabricación de toda clase de productos. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si mañana nos encontramos con la noticia de que la industria manufacturera china está paralizada por falta de combustibles fósiles? Te aseguro que si esto llegara a ocurrir, no solamente China se vería en problemas, sino gran parte de todo el planeta. ¿Por qué? Para responder esta pregunta hay que analizar primero de dónde provienen los combustibles fósiles que el país asiático consume. Un informe dice que 60 enormes buques que transportan la mitad del petróleo que alimenta la economía de China viajan diariamente entre los puertos chinos y el Golfo Pérsico, cruzando el Océano Índico. Y esta vasta extensión de agua podría representar una vulnerabilidad significativa para China si surgiera una confrontación con Taiwán. A medida que estos buques ingresan en el mar de China Meridional, navegan en aguas cada vez más bajo el control de la creciente presencia militar de China, que incluye baterías de misiles y los sigilosos destructores tipo 055, que están estacionados en islas que actualmente se encuentran en disputa. Mientras cruzan el Océano Índico, junto a embarcaciones que viajan desde Brasil y África hasta China, estos petroleros se encuentran desprovistos de protección adecuada en el ámbito marítimo. Y mucho ojo con esto, un ámbito marítimo dominado por los Estados Unidos. Los agregados militares y los académicos están examinando actualmente esta vulnerabilidad, mientras los estrategas y académicos militares occidentales
experimentan con escenarios plausibles de cómo un choque con China en el este de Asia, específicamente en Taiwán, puede progresar e intensificarse muy rápidamente. Según David Brewster, especialista en seguridad de la Universidad Nacional de Australia, los petroleros chinos estarían claramente expuestos y vulnerables en el Océano Índico durante un conflicto importante. En el Océano Índico, los buques de guerra chinos se verían atrapados con un apoyo aéreo limitado, debido a la ausencia de bases militares o instalaciones confiables. Según 4 fuentes diplomáticas y 8 expertos familiarizados con los debates en las capitales asiáticas y también occidentales, algunos de los cuales pidieron permanecer en el anonimato, esta vulnerabilidad persistente presenta a los oponentes de China, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y Francia, varias vías de escalada, particularmente si la toma de Taiwán se vuelve un conflicto de larga duración. Podrían presentarse entonces desde un posible bloqueo hasta misiones de obstrucción dirigidas a la navegación china, ejecutadas por buques de guerra occidentales, presentando a su vez varios escenarios de acoso. Los petroleros, que transportan 2 millones de barriles de petróleo hacia China cada uno diariamente, correrían el riesgo de hundirse o ser capturados en una guerra a gran escala. Esto imita las tácticas del pasado en las que los enemigos apuntaban a los buques de guerra precisamente de cada uno de los bandos para evitar ser atacados u obstruidos. Como señalaron 3 de los expertos, el uso de recursos militares, es decir, buques de guerra, es un posible elemento disuasivo contra cualquier medida que China pueda tomar contra Taiwán. Sin embargo, según fuentes internas, es decir, dentro de China, aún no está claro cómo afectaría esta vulnerabilidad a los cálculos de Beijing. Y ojo con esto, con lo que dice el Ministerio de Defensa de China. Ellos optaron por no dar respuesta cuando se le preguntó sobre su postura en el Océano Índico. La posibilidad de una acción militar china contra Taiwán es un tema de discusión entre todos los estrategas chinos. Pero, ¿por qué no dan una respuesta clara sobre lo que podría pasar si es verdaderamente claro que un bloqueo marítimo dejaría al país sin combustibles fósiles para su producción interna y para la movilidad de las mercancías? Los documentos del EPL y los oficiales retirados del ejército chino señalan simplemente que es el presidente Xi Jinping quien tomaría la decisión final. Por su parte, el director de la CIA, William Burns, informó que Xi Jinping ordenó que el EPL esté listo para una invasión de Taiwán en el año 2027. Es por esto que los ejercicios militares han aumentado en preparación para una posible invasión desde China. Xi Jinping y sus compañeros, líderes del Partido Comunista, han dado prioridad a un ejército modernizado que, según ellos, sea capaz de asegurar las rutas comerciales de China y proyectar poder global. Si bien existen preocupaciones sobre un posible conflicto, muchos analistas dudan de que China pueda defender eficazmente las vías cruciales para su suministro de energía, particularmente a medida que aumenta su demanda. Porque ¿qué pasa con esto? Pues que China no estaría tratando de disminuir su demanda de combustibles fósiles, sino que por el contrario la está aumentando. Según datos oficiales, China recibió 11.27 millones de barriles diarios de petróleo crudo en los 11 meses previos a noviembre, por un total de 515.65 millones de toneladas, y experimentó un crecimiento anual en su consumo de estos combustibles del 12.1%. Esto significa que Beijing no está trabajando para evitar el calentamiento global. Por su parte, el Pentágono ha estimado que aproximadamente el 17% del gas natural de China y el 62% de sus importaciones de petróleo pasan a través de las puertas esenciales del Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca, que dan acceso al Océano Índico. En un intento por combinar sus suministros de recursos energéticos, China dependería de 3 oleoductos desde Rusia, Myanmar y Kazajistán,
que representarían aproximadamente el 10% de las importaciones de petróleo crudo del país para el 2022, según informes del gobierno. Pero para este año todavía no están disponibles esas cifras. Posiblemente aumente un poco. El gobierno chino ha aumentado las importaciones de petróleo barato desde Rusia, debido a las sanciones occidentales contra Moscú, luego de la incursión en Ucrania. En cuanto a las importaciones de alimentos, la soja, que se utiliza para la alimentación animal, se transporta parcialmente a través del Océano Índico, mientras que otros recursos críticos como la potasa, necesaria para los fertilizantes, se introducen a través de otros canales alternativos. Sin apoyo aéreo, terrestre o marítimo, China posee una sola base militar, a pesar de tener una amplia gama de satélites militares. Según el informe anual del Pentágono sobre el ejército de China del mes de octubre, se enumeraron 11 posibles bases chinas ubicadas a lo largo del Océano Índico, incluidas Tanzania, Sri Lanka y Pakistán. Estas posiciones parecían estar al servicio de la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada por el líder chino, y no tendrían fines militares, según ellos, como parte de su alcance diplomático y comercial. Sin embargo, no se ha establecido una presencia permanente del EPL en estos lugares, ni hay garantías de acceso durante un conflicto, según los agregados y según un diplomático asiático, es decir, diplomático chino. En un nuevo informe del Pentágono se revela que la capacidad de China para proyectar su poder en el Océano Índico es todavía limitada. Los chinos han establecido una base en Djibouti, que está ubicada en el extremo occidental del océano, que abrió sus operaciones hace solo 2 años. Actualmente los 400 marines estacionados en esa base únicamente participan principalmente en los esfuerzos internacionales contra la piratería en todo el Cuerno de África, esfuerzos en los que los chinos han estado involucrados desde el año 2008. Flanqueada por numerosas bases militares de países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, esa base carece de aeródromo, es decir, que no tiene un aeropuerto para el aterrizaje de aeronaves militares, lo que deja a esa base con una calificación de base secundaria. Esta ubicación en el Océano Índico contrasta notablemente con el progreso de Estados Unidos, logrado durante y después de la Guerra Fría. Operando desde Bahrein, la quinta flota de los Estados Unidos de la Armada ofrece una fuerte presencia en Oriente Medio, mientras que la séptima flota, con base en Japón, utiliza la isla de Diego García, controlada por el Reino Unido, que cuenta con pistas adecuadas para bombarderos de largo alcance y una laguna equipada para portaaviones estadounidenses. En la región oriental, Australia ha aumentado sus patrullajes a través de su avión caza submarinos, el P-8 Poseidón, y está ampliando una base para submarinos de propulsión nuclear británicos, estadounidenses y eventualmente los australianos en la costa occidental. Las conversaciones de los expertos en Occidente discuten las debilidades potenciales de China, pero Zhou Bo, coronel retirado del Ejército Popular de Liberación Chino y miembro de seguridad en la Universidad de Tsinghua de Beijing, las ve meramente como escenarios hipotéticos. Para este coronel, en el peor de los casos, un enfrentamiento militar entre China y Occidente en el Océano Índico sería problemático, nada más, problemático, tanto por su tamaño como por su ubicación, sin hacer referencia, ojo con esto, a que China saldría derrotada. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos una superioridad militar de los Estados Unidos junto a sus aliados Reino Unido, Australia, Japón y Francia. Si mañana el régimen chino le diera por lanzar una ofensiva contra Taiwán, lo más probable es que en cuestión de horas tendría un bloqueo naval que detendría la entrada de petróleo a China por medio de buques cisterna, porque los aliados estarían utilizando toda su fuerza armada, todos sus buques de guerra y sus submarinos. Y este solo hecho haría paralizar al país. La dependencia de China de los combustibles fósiles provenientes de países árabes es su mayor talón de Aquiles, toda vez que el suministro que obtiene por oleoductos y gasoductos desde Rusia no es suficiente y no lo será hasta dentro de 20 años.
No obstante, el coronel Zhou mencionó que China planea aumentar lentamente su capacidad de despliegue para reforzar su posición en la región. En el Océano Índico, China suele tener algunos buques de guerra, unos 4 o 5 buques de vigilancia, así como un submarino de ataque, según los propios agregados militares y otros analistas. Sin embargo, según un ex analista de inteligencia del Pentágono, China aún no ha probado sus recursos más potentes en la región. Otros analistas predicen que China aumentará el número de embarcaciones patrulleras, que son embarcaciones más pequeñas, si sus cruciales rutas de tránsito se vieran controladas por los países hegemónicos, como los que ya mencionamos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Australia. Entonces la pregunta aquí es, ¿podrá China controlar o defender sus suministros de petróleo con embarcaciones patrulleras frente a los buques de guerra estadounidenses formidables y los buques de guerra británicos? Eso habría que ver. Por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.